Como les decía, jóvenes, el día de hoy vamos a platicar entonces de lo que es el mandato. Lo vamos a trabajar de la misma forma que la compraventa. Vamos a trabajar, digamos, toda la parte sustantiva del mandato en el Código Civil. Y ya cuando hayamos terminado de ver toda la parte sustantiva, vamos a pasar a hacer ya la redacción de cada una de las modalidades de mandato. Vamos a hacer un mandato general, un mandato especial, un mandato judicial, y luego vamos a hacer un mandato general con cláusula especial, y también podemos combinar, digamos, podemos hacer un mandato general con cláusula especial y judicial, ¿verdad? Entonces, todas estas modalidades de mandato se pueden combinar. Ahorita vamos a ver eso en un momento. Entonces, vamos a ver las diferentes modalidades en que podemos hacer el mandato y cuáles son las cláusulas que le podemos ir agregando, porque depende de lo que las partes vayan pactando, vamos a tener que ir agregando alguna u otra clausulita por ahí. Bien, lo más importante, jóvenes, para iniciar con lo del mandato, tenemos que platicar de los elementos del mandato. ¿Cuáles son los elementos? Primero tenemos los elementos personales del mandato. Ahí nosotros tenemos lo que es la figura del mandante y la figura del mandatario. Mandante es la persona que otorga el mandato, es la persona que da el poder, ¿verdad? Mientras que el mandatario es la persona que recibe el poder, a cuyo favor se extendió el mandato. ¿Estamos bien? Entonces tenemos mandante y mandatario. Al mandante también se le conoce como poderdante, ¿verdad? Poderdante. Y al mandatario también se le conoce como apoderado o representante, ¿verdad? Mandato o apoderado, lo más común, también se le puede llamar representante. ¿Estamos bien? Entonces tenemos al mandante o poderdante y al mandatario o apoderado. ¿Estamos bien? Que es la persona que ejerce el mandato en representación de los derechos de otra. Luego tenemos el elemento real o los elementos reales, porque en determinado caso podrían ser dos, ¿verdad? El elemento real acá es el poder que se otorga, ¿verdad? Es el poder de representar a otra persona. Ese es el elemento real. Eso es lo que estamos otorgando nosotros por medio del mandato, ¿verdad? Es el poder que yo le estoy otorgando a Carlos para que Carlos realice negocios en representación de mi persona. ¿Estamos bien? Para que me represente a mí en determinados negocios. ¿Estamos bien? Entonces ese sería el primer elemento real, ¿verdad? Que es en sí la representación o el poder que se otorga. Y el segundo elemento vendría a ser la remuneración. La remuneración no siempre está, o sea, de forma general entendemos de que siempre que se va a ejercer un mandato se va a remunerar por ejercer ese mandato, ¿verdad, joven? No se va a representar a otro y adquirir responsabilidades sin ningún beneficio. Pero la ley sí establece la posibilidad de ejercer el mandato de forma gratuita. Lo único que vamos a ver más adelante, cuando leamos el artículo, que para ejercerlo de forma gratuita, el mandatario, ahorita Ricardo, permítame, el mandatario debe aceptar de forma expresa que se ejerza el mandato de forma gratuita. ¿Estamos bien? Entonces, los dos elementos reales son el poder que se otorga y la remuneración. ¿Estamos bien? Y luego tenemos el elemento formal, que el elemento formal es que este contrato es solemne. O sea, se debe realizar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. ¿Estamos bien? Eh, Perdón, jóvenes, un segundo. Fíjense que Ricardo me estaba preguntando cabal de lo que hablábamos al principio de la clase, que me dice que a él no le aparece, que no le aparece nota. Entonces, fíjese, Ricardo, que un segundo. Fíjese, Ricardo, que el problema que tengo es que no me aparece examen suyo en Classroom. Buenos días, Lick. Perdón, perdón, Bien, lo perdón. había hecho.
Solo déjeme ver una cosa. Permítame, Ricardo. Déjeme corroborar otra cosa, por favor, porque yo creo que fue un error de mi parte acá. Sí, Ricardo, mire, le pido perdón, sí tengo su examen y tengo su tarea. Le pido disculpas, fue error mío que No tenga pena, Lick. Yo le iba a no lo había comentar, si quiere publicado. platicamos después para no atrasar la clase. Cabal, cabal. Entonces, pero sí lo quería revisar de una vez. Entonces, Gracias, Lick. ahorita en un momentito le envío su nota, mil disculpas. No tenga pena, Entonces, si quiere lo dejamos para después. claro. Entonces, jóvenes, como les decía, tenemos nosotros los tres elementos: elemento personal, mandante y mandatario, elemento real, remuneración y la representación que se ejerce, y el elemento formal, que en este caso sería que el contrato es solemne. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo podríamos definir nosotros el mandato? El mandato es un contrato solemne, le pueden agregar si quieren, es un contrato solemne por medio del cual una persona llamada mandante, por medio del cual una persona llamado mandante otorga a otra denominada mandatario, le otorga a otra denominada mandatario el poder de representarlo, el poder de representarlo en uno o más actos o negocios en uno o más actos o negocios en que el mandante tenga interés. En que el mandante tenga interés. Entonces, jóvenes, básicamente, ¿qué es un mandato? ¿Verdad? Es un contrato solemne por medio del cual una persona denominada mandante le otorga a otra denominada mandatario el poder de representarlo en uno o varios negocios o actos en que éste pueda tener interés. De acá, jóvenes, es de que muchas veces ustedes van a ver también de que al contrato de mandato se le llama poder, ¿verdad? Dicen, le voy a otorgar un poder, dicen. ¿Es correcto? Sí, es correcto, ¿verdad? Porque el contrato es el mandato, pero lo que vamos a otorgar por medio de este contrato de mandato es un poder de representar. Entonces se le puede llamar de las dos formas. Puede ser mandato general con representación o puede ser un poder general con representación. En la práctica la van a encontrar de las dos maneras, aunque yo les recomiendo mandato, ¿verdad? Porque ese es el nombre del contrato en sí. Esto lo tenemos en el artículo 1686. Por favor, Carlos. (1686). 1686. 186, sí. Por el mandato de una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado.
En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Ya se dieron cuenta, al mandante le llama mandante, pero también le llama representado, ¿verdad? Que son otras formas en que se le puede llamar también. Entonces vamos por partes. Mire, primero establece el artículo, por el mandato a una persona le encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. ¿Estamos bien? Y luego establece que el mandato se puede otorgar de dos formas. Se puede otorgar con representación o sin representación. El mandato con representación, y esto es bien sencillo de entender, porque todos los negocios que lleve a cabo el mandatario en nombre del mandante obligan directamente al mandatario, como que si él los estuviera constituyendo. O sea, si yo le otorgo un mandato con representación a Omar, para que Omar me represente en un negocio y él firma un contrato en nombre mío, ese contrato me obliga directamente a mí. ¿Estamos bien? Me obliga directamente a mí a su cumplimiento, porque él está facultado legalmente para hacer eso. ¿Estamos bien? Entonces, en el mandato con representación, el ejercicio del mandato obliga directamente al mandante. Ahora, fíjense, pues, en el mandato general, en el mandato sin representación, este fue el que más me costó entender a mí en su momento, porque yo decía, yo no lo encontraba lógica. ¿Por qué una persona va a representar a otra en un negocio, pero no lo va a obligar? ¿Verdad? Y yo lo entendí hasta que vi uno de estos en la práctica. Fíjense que básicamente lo que sucede es de que por medio del mandato sin representación, la persona puede actuar en nombre propio, en nombre del mandante, pero quien se obliga es directamente el mandatario. Y estos negocios no obligan al mandante. Entonces, ¿se acuerdan que yo le había dado un poder a Omar? Pero resulta que ahora le doy un poder sin representación. Entonces, él, los actos que realice con motivo de ese mandato, no me obligan a mí, sino que lo obligan directamente a él. Ahora les voy a contar el ejemplo que yo tuve en la práctica. Fíjense que, así rapidito, sucedió que un cliente mío vendió una empresa mercantil. Él era un comerciante individual y tenía una empresa mercantil registrada a su nombre. Entonces, él la vendió. Pero luego se dieron un par de problemas y ahí fue donde me llamó a mí. Yo en la compraventa inicialmente no tuve nada que ver. Entonces él me llama y me dice, fíjate vos de que vendí mi empresa, me dice, pero no me la terminan de pagar porque dicen que no la pueden inscribir. Qué raro, le digo, entonces enséñame el documento. Resulta, jóvenes, de que para poder vender una empresa mercantil, nosotros tenemos que seguir un procedimiento previo a la escritura. Tenemos que solicitarle una autorización al registro mercantil. El registro mercantil nos da esa autorización, luego tenemos que hacer una publicación en el diario oficial y después de esa publicación tenemos que esperar 2 meses. Y si al pasar esos 2 meses no hay ninguna oposición, entonces ya podemos realizar la escritura de compraventa de la empresa mercantil. Pero resulta que ellos no lo hicieron de esa forma, sino que ellos vendieron directamente, hicieron directamente la escritura de compraventa. Como que si fuera una casa, ¿va? Manifestó el comerciante tal que es legítimo propietario de la empresa inscrita bajo y el nombre de la empresa y los datos de inscripción. Y en la segunda cláusula manifestaba que le vendía esa empresa a la otra persona. Obviamente eso no lo inscribió el registro mercantil porque no se había realizado el trámite previo. Entonces yo les digo, miren, aquí lo que sucede es que tenemos que revisar, y les expliqué todo lo que les acabo de explicar a ustedes, ¿verdad? Que tenemos que realizar este trámite previo, pero me dice la persona que compraba la empresa, pero mira, yo la necesito usar ahorita, me dice. O sea, yo la necesito usar ya, no puedo esperar 2 meses a que la empresa pase a mi nombre. Le dije, no, no van a ser 2 meses, van a ser como 4, porque en lo que realizamos todo el trámite previo y luego tenemos que esperar los 2 meses, entonces van a ser 3 meses y piquito los que vamos a tener que esperar. Entonces me dicen, no, yo no puedo esperar 4 meses. Entonces ahí fue donde encontramos la solución. La solución fue otorgarle un mandato general, pero sin representación. Entonces, al otorgarle mi cliente a la otra persona un mandato general sin representación, la otra persona podía utilizar la empresa, podía contratar por medio de esa empresa, pero lo que él contrataba no iba a obligar directamente a mi cliente, sino que lo obligaba directamente a él. ¿Estamos bien? Entonces, esta figura en esa ocasión yo la utilicé como para formalizar el préstamo de una empresa, Lick, ¿verdad? Que yo tengo una consulta. ¿Sí, Cris?
Acá la palabra clave entonces es sin representación o con representación, porque la Exacto. representación es la que me va o no a obligar directamente a este tipo de actos jurídicos, ¿verdad? Así es, así es. Por eso Básicamente esa es la palabra clave. Con representación se obliga al mandante. Sin representación se obliga personalmente el mandatario. ¿Va? Entonces les digo, en la práctica lo más común es que los mandatos sean con representación, ¿verdad? Porque la persona le está encomendando negocios que a él le interesan. Entonces son con representación. Pero en este caso en particular que yo les planteaba, ahí, el mandato fue sin representación, porque lo que queríamos era que el mandatario pudiera utilizar la empresa, pudiera contratar por medio de ella, pero que no quedara obligado mi cliente, sino que quedara directamente obligado él. Entonces le otorgamos un mandato general sin representación por 5 meses, ¿verdad? Dejando ahí como un mes extra mientras lográbamos la inscripción de la empresa. Al final se inscribió como a los 3 meses y pico y ya dejamos sin efecto el mandato. ¿Estamos bien? Entonces, pero lo que les quiero decir es de que sí existe la posibilidad, la práctica, ¿verdad?, de que podamos hacer un mandato sin representación. ¿Sí, Cris? ¿cómo dejamos sin efecto la representación o ese mandato? ¿Cómo lo dejamos Se sin hace efecto? una revocación. Ah, ok, ok. Aquí, miren, hay dos formas. Ese mandato tenía plazo, eran 5 meses. Entonces, una de las formas es dejar pasar los 5 meses y automáticamente el mandato vence. En el caso que yo les planteé, mi cliente ya no quería que existiera vigencia de ese mandato durante esos 2 meses que faltaban. Entonces, lo que hicimos fue que otorgamos una escritura de revocación del mandato. Esta revocación tiene que cumplir los mismos requisitos del mandato. También se tiene que hacer en escritura pública, ¿verdad? Pero eso sería, Cris, una revocación del mandato. Bien, Lic, entonces, sí, Omar. perdón, te dijo que con representación se obliga el mandante El y mandante. sin representación se obliga al mandatario. Se obliga al mandatario, exacto. Sí, porque aquí establece, mire, el mandato sin representación, en el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. O sea, aquí es el mandatario quien se está obligando personalmente. ¿Estamos bien? En el artículo 1687, jóvenes, tenemos la solemnidad del mandato. Aquí tenemos nosotros el fundamento legal de que el mandato debe otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y luego nos da 2 casos de excepción en los cuales se puede otorgar un mandato, ¿verdad? Sin que haya necesidad de hacerlo en escritura pública, pero son casos de excepción. La regla general es de que el mandato siempre se va a realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. 1687, por favor, Cristian Orantes. Buenos días, licenciado. Buenos días. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. Primero, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y, segundo, cuando la representación se confiere por cartas, poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite, el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Muy bien. Fíjense, pues, jóvenes. Vamos por partes. Primero establece lo que veíamos, la solemnidad. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Si no lo otorgamos en escritura pública, el mandato no tiene validez, no nace a la vida jurídica. Y luego establece que puede ser aceptado expresa o tácitamente. Les explico esto. En el mandato nosotros tenemos la posibilidad de que comparezcan al contrato mandante y mandatario, que comparezcan los dos. El mandante otorga el mandato
y el mandatario lo acepta. Cuando él lo hace por medio del documento, entonces ahí lo está aceptando de forma expresa. Esta aceptación expresa también se puede dar en un documento aparte. Ahorita les voy a explicar eso. También existe la posibilidad de que nosotros otorguemos un mandato en el que solo comparezca el mandante. Entonces el mandante declara que le otorga la facultad de representarlo al mandatario. ¿Verdad? Supongamos de que yo soy el mandante y yo le otorgo la facultad para representarme a Omar García, pero Omar no comparece al mandato. Entonces aquí él tiene dos opciones para aceptarlo. Uno, él puede otorgar un documento de aceptación del mandato. Entonces ahí lo estaría aceptando de forma expresa. O existe la posibilidad de que él simplemente ejerza el mandato. Entonces, al ejercer el mandato, aunque él no lo haya aceptado expresamente, el mandato se tiene por aceptado tácitamente, ¿verdad? Porque aunque él no expresó que lo aceptaba, le dio cumplimiento al contrato y ejerció el mandato. Entonces, ahí hay una aceptación tácita. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre la aceptación expresa y la tácita? En la expresa, el mandatario acepta en el documento de ejercer el mandato. Y en la tácita él no acepta nada, sino que simple y sencillamente ejerce el mandato. Esto es muy común, digamos, en los mandatos otorgados en el extranjero. Hay una persona que vive en los Estados Unidos y quiere comprar una casa aquí en Guatemala. Entonces le otorga un mandato a su hermano para que le compre la casa. ¿Estamos bien? Para que las dos personas comparezcan en el mandato, una de dos, o bien el que está en Estados Unidos o el que está en Guatemala va para allá. Pero entonces ya no tendría mucha, pues no sería práctico, ¿verdad, jóvenes? Entonces lo que normalmente se hace es que se constituye el mandato en Estados Unidos de forma unilateral. Cumplimos todos los requisitos establecidos en la ley, lo inscribimos aquí en Guatemala y luego el mandatario lo ejerce. Entonces ahí lo está aceptando tácitamente, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bien. Ahora, los casos de excepción. La ley establece que cuando se trate de asuntos que no sobrepasan los 1000 quetzales, entonces se puede otorgar el mandato mediante un documento privado, básicamente. ¿Estamos bien? Y ese puede ser documento privado, puede ser legalizado por notario, o puede ser en acta levantada ante el alcalde o el juez local, ¿verdad? Con las formalidades legales. Estos dos últimos ya son bien poco comunes, ¿verdad, jóvenes? Porque ahora ya hay notarios casi en todos los municipios para que puedan realizar los contratos. ¿Estamos bien? Sin embargo, establece la ley que cuando el mandato sea relacionado con una enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles, entonces debe otorgarse el mandato en escritura pública. Miren. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. ¿Se dan cuenta? La ley también le llama poder al mandato, lo trata distintamente. Le llama mandato, en otro artículo le llama poder, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo de las dos formas. Y el segundo caso de excepción establece que la representación se puede conferir por medio de cartas poder, ¿verdad? Cuando se vaya a otorgar el derecho de representar a una persona en asambleas o juntas. Por ejemplo, tenemos una sociedad anónima, yo soy accionista, perdón, de una sociedad anónima. Y hoy me avisan en la mañana de que en la tarde van a realizar una asamblea totalitaria para tomar una decisión. Pero resulta de que yo hoy al mediodía me tengo que ir de viaje a los Estados Unidos. Entonces no voy a poder estar en la asamblea. No puedo otorgar un mandato, primero porque es domingo, igual no lo voy a poder inscribir, no me da tiempo para inscribirlo para la asamblea. ¿Cuál es la salida? Otorgar el poder por medio de una carta poder, ¿verdad? En documento privado. Y esta, según el Código de Comercio, es suficiente para poder comparecer en representación de otro a una asamblea de accionistas. ¿Estamos bien? Y luego establece y demás actos en que la ley lo permite. Digamos, yo en la práctica he realizado cartas poderes, por ejemplo, tengo unos amigos de que viajan mucho a El Salvador y a México, pero a veces viajan juntos, a veces viaja solo la esposa, a veces viaja solo el esposo, con el hijo. Entonces,
Cuando viaja solo uno de los padres, el otro padre le otorga una carta poder para que pueda sacar al niño del país, ¿verdad? Entonces, digamos, el último que hice, Nacho se fue a México con Rodrigo, que es el hijo, y Claudia le otorgó un mandato en carta poder mediante el cual lo facultaba para que el niño pudiera viajar con él a México. Cuando ella ha viajado sola con el niño, entonces ha sido Nacho quien le ha dado el poder a él. Entonces, esto se acepta por medio también de una carta poder. ¿Estamos bien? Entonces, hay algún par de ejemplos de cuándo se puede otorgar por medio de carta poder el mandato. Para la asistencia a asambleas o juntas, o, por ejemplo, carta poder para poder salir del país con un menor de edad. ¿Sí, Cris? Licenciado, eso Aquí también con Adelante. nosotros. Nosotros somos 9 hermanos. Y había una propiedad intestada de parte que dejó mi papá, ¿va? Pero para que, como tengo, mis hermanos no viven todos en Cobán, entonces se le dio el poder a uno de ellos para que nos representara en las reuniones y fue a través de una carta poder, tal y como Exacto, usted lo porque, dijo. exacto, porque son juntas o asambleas, establece la ley, ¿verdad? Entonces, en este caso, supongo que haber sido la junta de herederos, ¿verdad? Es correcto, así es. Muy bien. Sí, porque se hacía difícil juntarse todos pues para ese día, ¿va? Exacto, Muy entonces puede complicado, hacerlo uno en representación de todos los demás, ¿verdad? así es. Pero Muy eso bien. es cuando todos están de acuerdo, ¿vale? Con las decisiones que se iban a tomar. Ah, sí, 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 entendemos de que, pues, ahí sí que tiene que seguir la voluntad del mandante, ¿verdad? O sea, usted tiene que actuar en representación de lo que el mandante quiera, ¿verdad? Entonces, sí tienen que estar todos de acuerdo. Cris, ¿usted me quería preguntar algo? Sí, entonces el poder básicamente viene, o sea, básicamente entendemos que obviamente le damos una, como bien lo dice su palabra clave, ¿verdad? Que es un poder para poder hacer una acción jurídica. Pero en esta temática veo acá, obviamente acá no estaríamos tomando en consideración lo que es un monto, porque en la alusión que hizo anteriormente mencionó que era un acta si era por un monto menor a 1.000 quetzales. Pero acá, ¿Mm? como es obviamente una representación, que sería la palabra clave, por eso es un poder que funciona sin un monto. ¿Es así? Sí, digamos sí, porque digamos para asistir a una junta o una asamblea no hay un monto de la representación, sino que la representación va a ser para asistir precisamente a una asamblea. Ahora, digamos en el primer caso, supongamos de que yo quiero facultar a una persona para que compre un bien, supongamos que no es un bien inmueble, yo lo quiero facultar para que compre un bien mueble que vale 800 quetzales. Entonces, en este caso, el poder se lo podría otorgar por medio de un documento privado también. Ahora, si sobrepasa de los 1.000, ya necesariamente tendríamos que hacerlo en escritura pública. ¿Estamos bien, Cris? Sí, y en el caso cuando sale como en el caso de sus amigos, que salen con su hijo, pues obviamente si acá van a hacer algún tipo de compra o alguna situación, obviamente pues es preferible que ella lo haga por su lado, o sea, por su medio, si ella va a hacer una compra, sin tomar en consideración la representación, que la representación solo sería la figura para sacar al hijo del país, ¿verdad? Exacto. En este caso, la representación es precisamente para sacar al niño del país, para poder salir del país con el niño menor, ¿verdad? Ok, ahí se consigna tiempo de retorno, Lee. Esa es otra duda que me venía a la mente, Fíjese que no. No, ¿no? no he consignado nunca la fecha de retorno y no hemos tenido ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces, Y no, cuando se desconfíe, sí. si podríamos poner fechas, sí, podríamos hacer, ¿verdad? Digamos, si nosotros lo consideramos, podríamos establecer que la persona tiene que regresar antes de tal fecha, ¿verdad? Ujú. Normalmente no lo hacemos, pero sí podría hacerse también. Ok, gracias, Lee. Muy amable. Muy bien. A este numeral 2 jóvenes, donde establece que la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia de juntas y demás actos que la ley lo permite, ahí quiero que le anoten, por favor, ver artículos 67 y 323, ambos del Código Civil. 67 y 323 del Código Civil. Estoy viendo aquí que
6-7 dijo, ¿verdad? 6.7 y 323. Se los puse en el chat. Está 67 y 323, ambos del Código Civil. Ah, lo que pasa es que déjenme ver. Toca el código de trabajo, Lick. Ah, Porque en el civil es la garantía deberá asegurar el artículo 323 del Código Civil. Tal vez es el código de trabajo al que se refiere usted. Con la representación. solo que tenga mala anotación. Podría ser. Si quieren, revisen el Código de Trabajo, por favor. Sí, porque el Código Civil dice el 323, la garantía deberá asegurar el importe de los bienes, el promedio de la renta, las utilidades. Y el 77 se refiere a si el cónyuge de la persona declara muerta, contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque la 6.7. ausente viva. 6.7. Ah, perdón, 67. 6.7. En cualquier tiempo en que se estableciera la fecha exacta del fallecimiento del ausente, en esta fecha se considera abierta la sucesión para efecto de declarar quiénes son los herederos. Yo pienso que es el del Código de Trabajo, Lick. Si quieren, vamos a revisar el Código de Trabajo. Y Yo sigamos tengo ahorita. una anotación aquí que dice ver el artículo 323 del Código de Trabajo, donde habla de los mandatarios, Entonces, que sí, son es Código del Trabajo. Les pido disculpas. que son los de los Fíjense sindicatos, que ¿no? tengo yo, no sé si les había contado que mi hijo rompió mi código civil y he estado utilizando el de mi esposa. Entonces, a veces las anotaciones no las tengo como las tengo en el mío, ¿verdad? Entonces les pido disculpas por eso. Bien. Y para terminar este artículo, jóvenes, establece que el mandato para asuntos judiciales, o sea, el mandato judicial, queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Aquí quiero que le anoten, por favor, ver del 188 al 195 de la ley del organismo judicial. Ahí del 188 al 195, ahí está regulado todo lo relativo al mandato judicial. Entonces, eso lo vamos a ver en un ratito. En un ratito vamos a leer todos estos artículos del 188 al 195. Bien. ¿Qué puede ser objeto del mandato? ¿O qué actos o negocios pueden ser objeto del mandato? Básicamente, cualquier acto o negocio, jóvenes. Siempre y cuando la ley no exija, ¿verdad?, la presencia o la actuación de forma personal por parte del interesado. Entonces, básicamente, ¿para qué se puede otorgar mandato, jóvenes? Pues para cualquier cosa, siempre y cuando la ley no establezca que se necesita la presencia de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un testamento o de una donación por causa de muerte, esta no se puede otorgar por medio de un mandato. Hay una prohibición expresa de la ley, ¿verdad? Porque el testamento es un acto personalísimo o puramente personal. ¿Qué quiere decir esto? Que no admite ningún tipo de representación. Entonces, miren, el testamento o la donación por causa de muerte son dos declaraciones de última voluntad que yo no las voy a poder realizar mediante mandato. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. ¿Estamos bien? Fuera de eso, si la ley no lo prohíbe, jóvenes, nosotros podemos otorgar mandatos para lo que sea, ¿verdad? Mire que yo tengo una venta de carros y yo quiero darle mandato a aquel para que venda carros en nombre mío, se lo podemos otorgar. Mire que yo tengo una empresa y yo le quiero dar mandato a aquel para que me represente o para que maneje mi empresa, se lo podemos otorgar también, ¿verdad? Básicamente se puede otorgar mandato para cualquier cosa, siempre y cuando la ley no exige intervención personal del interesado. Esto lo tenemos en el 1688 y en la segunda parte nos amplía lo que les estaba diciendo yo del testamento o la donación por causa de muerte. 1688. ¿Alguien me habló, jóvenes? Sarbelio, ¿Sí, Sarbelio? perdón, el testamento y otro dijo, perdón, Donación por causa de muerte. gracias, Lee. Por favor, Carlos, veamos el 1688 del Código Civil. Puede ser
objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Entonces, miren, ahí está lo que les ampliaba yo al final. Primero establece que puede ser objeto del mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Y luego nos amplía. No se puede dar poder para testar o para donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. O sea, si una persona ya otorgó el mandato y lo quiere revocar, también lo tiene que hacer él de forma personal. No puede otorgar un mandato para que alguien revoque el mandato en su nombre, ni para modificar. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato que cuando el mandato se va a ejercer de forma gratuita, el mandatario tiene que aceptar expresamente ejercer el mandato bajo esas circunstancias? Y esto tiene que quedar constando en el contrato. O sea, si nosotros manifestamos de que el ejercicio del presente contrato se hará de forma gratuita, tenemos que poner en la misma cláusula y se hace constar que el mandatario acepta de forma expresa realizar el mandato o ejercer el mandato de forma gratuita. ¿Estamos bien? Pero tenemos que poner esa palabra, acepta expresamente o acepta de forma expresa, ¿verdad? Ejercer el mandato de forma gratuita. Entonces, como les decía, lo normal es de que el mandato va a ser remunerado, ¿verdad? El mandatario va a cobrar honorarios por ejercer el mandato. Pero si se va a ejercer de forma gratuita, entonces tenemos que dejar constar expresamente en el contrato de que se va a ejercer de forma gratuita dicho mandato. ¿Estamos bien? Se tiene que hacer constar la aceptación. Eso lo tenemos en el 1689. Los voy a anotar aquí en el chat también. 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, para que se realice de forma gratuita, tiene que aceptarlo de forma expresa el mandatario. Si no, no se puede ejercer de forma gratuita. Bien. Ya vimos nosotros, jóvenes, de que el mandato puede ser con representación o puede ser sin representación. Pero ahora vamos a ver otra clasificación que hay también de los mandatos. Vamos a ver de que el mandato puede ser general o puede ser especial. General es cuando yo le encargo a una persona la realización de o la representación, ¿verdad? En todos los negocios del Poderlante. ¿Estamos bien? Yo le otorgo un mandato a Omar para que él me represente en todos los negocios en los que yo pueda tener interés. Entonces, él está facultado para cualquier negocio en que yo tenga interés, él pueda comparecer en nombre de mi persona. ¿Estamos bien? Ahora, el mandato especial, este se da cuando yo le otorgo mandato a una persona para uno o varios actos determinados. Puede ser que yo le encargue un asunto o puede ser que le encargue 2 o 3, pero son asuntos determinados, miren, específicos. Entonces ahí el contrato sería de mandato especial. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el 1690. Por favor, Wendy. 1690. Artículo 1690. El mandato en general o especial en general comprende todos los negocios del poderante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Pues miren, el mandato es general o especial. Es general. El general comprende todos los negocios del poderante. Y el especial, este se contrae a uno o más negocios determinados. ¿Estamos bien? Cuando yo represento a un menor de edad, a un incapaz o a un ausente, no puedo otorgar mandato general.
solamente puedo otorgar mandatos especiales para determinados asuntos que yo no pueda realizar personalmente. Aquí estamos hablando de asuntos de interés de mi pupilo, joven, de mi representado, porque para asuntos personales yo sí puedo otorgar un mandato general con representación, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para intereses de mi representado, cuando se trate de menores incapaces o ausentes, yo solamente puedo otorgar mandatos especiales. Y tienen que ser asuntos que yo no puedo realizar de forma personal, ¿verdad? Que yo estoy imposibilitado de realizarlos de forma personal. Miren, esto lo tenemos en el 1691. Por Dígase favor, que está en Clarice. otro país o alguna situación similar, ¿verdad? Que en ese Eh, momento no se pueda ejercer esa acción. Sí, ¿va? Por ejemplo, de que el mandatario, el representante, perdón, supongamos que sea un tutor, que el tutor se encuentre en Estados Unidos, entonces puede otorgar un mandato específicamente para determinada acción, pero no puede otorgar mandatos generales. ¿Estamos bien? 1691, por favor, Clarice. Los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial, para asunto determinado que no pueda ser atendido personalmente por ellos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, las personas que representan a menores incapaces o ausentes. ¿Quién puede representar a un menor joven? ¿Se recuerdan? Los, la albacea o... Albacea, no. Sí, A un menor de edad lo puede representar, ¿se recuerdan? En ejercicio de la patria potestad, sus padres. O si no tuviera padres, entonces lo van a representar tutores, ¿verdad? Tutor y protutor. A un incapaz, igual. Si el incapaz tiene padres, va a ser ejercicio de la patria potestad. Si no, hay que ponerle un tutor, hay que nombrarle un tutor. Y en el caso de los ausentes, ¿se recuerdan? Lo pueden representar defensor judicial, guardador de bienes o administrador de bienes en caso de que sea un pariente, ¿verdad? Entonces, básicamente son las figuras que tenemos para representar a menores incapaces o ausentes. El albacea, este también representa, solo que él va a representar los derechos o él va a ser más bien va a ser el ejecutor testamentario. Él se encarga de administrar la herencia hasta que tomen posesión los legítimos herederos. También está administrando el nombre de otro. Bien. Ahora, tenemos, jóvenes, en los artículos 1692 y 1693, la ley nos señala los casos en que yo, fíjense, pues, en el 1692 establece la ley cuando yo tengo que otorgar obligatoriamente un mandato especial. ¿Qué quiere decir que tengo que otorgar un mandato especial? Que estas circunstancias que encontramos en el 1692, no podemos otorgar un mandato general con cláusula especial, sino que se tiene que otorgar un mandato específicamente para estas acciones. ¿Estamos bien? Los que vamos a ver en el 1692, estos no pueden otorgarse mandato general con cláusula especial. Tiene que ser necesariamente un mandato especial, específicamente para estos asuntos. Por favor, Omar, 1692. ¿Para qué se necesita poder especial? Artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Si se dan cuenta, casi todos tienen que ver con la familia, ¿verdad? A excepción del primero, que establece, se necesita poder especial para donar entre vivos.
O sea, si yo lo que quiero hacer es una donación entre vivos, jóvenes, yo tengo que otorgar un mandato específicamente para que se realice dicha donación. Igual, si yo voy a contraer matrimonio, se recuerdan que se puede contraer matrimonio por medio del mandato. Lo único que el artículo establece que el mandato tiene que ser especial y yo tengo que indicar la persona con la que me voy a casar. ¿Estamos bien? Y el régimen que adopto para el matrimonio. También es obligatorio que sea un poder especial para otorgar capitulaciones matrimoniales, que se recuerdan, esa es aquella escritura en la cual los cónyuges establecen cuál va a ser el régimen económico que va a regir su matrimonio. También para pactar las bases de la separación y el divorcio, si yo me quiero divorciar, el mandato también tiene que ser especial. ¿Estamos bien? Para demandar la nulidad o la insubsistencia del matrimonio. ¿Se acuerdan los casos de insubsistencia? Si no estoy mal, es el artículo 88, que es cuando las personas son hermanos o medios hermanos. Los voy a leer. Dice casos de insubsistencia. Artículo 88. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral los hermanos y medios hermanos, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente la unión. Entonces, si yo lo que quiero, jóvenes, es demandar la insubsistencia del matrimonio, también se tiene que otorgar un mandato especial para este asunto. Y lo mismo para constituir patrimonio de familia, para reconocer hijos o para negar la paternidad. Para todas esas que vimos este artículo, debemos de otorgar un mandato específicamente para esa situación. Ahora, en el 1693 tenemos algunos casos, jóvenes, en los que aquí sí podemos otorgar un mandato general con una cláusula especial, ¿verdad? ¿Cuáles son esos en que la ley sí permite otorgar un mandato general con cláusula especial? 1693. Por favor, Sarbelio. (1693) El poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los actos en que la ley lo requiere. Y luego agrega la facultad para celebrar los negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si yo lo que quiero es enajenar, ¿se acuerdan cuáles son las formas de enajenar? Vender, ¿no? La compraventa, la permuta y la donación. Pero la donación entre vivos ya vimos que necesito un poder especial. Entonces me dejaría únicamente compraventa y permuta. Si yo quiero realizar una compraventa o una permuta, yo puedo otorgar un mandato general con cláusula especial. De la misma forma, si yo quiero hipotecar un bien, si quiero constituir una fianza o si quiero llevar a cabo una transacción, entonces en ese caso también es un mandato general con cláusula especial. Igual para gravar o para disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante. ¿De qué otra forma podríamos disponer de la propiedad del mandante que no sea una compraventa o una permuta? Se me ocurre a mí, por ejemplo, una adjudicación en pago, ¿verdad? Cuando yo le debo algo a una persona y no tengo cómo pagarle, entonces en vez de pagarle con dinero, yo le pago por medio de la adjudicación de un bien. Entonces esa sería la adjudicación en pago. También estoy transmitiendo la propiedad del mandante, ¿verdad? Y luego deja abierto ahí para todos los actos, los demás actos en que la ley lo requiera. Pero luego viene algo interesante. En el segundo párrafo del 1693 establece la facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. O sea, si a mí el mandante me facultó para que realice una compraventa en su nombre,
Entonces esto implica que yo puedo comparecer al contrato de compra-venta y realizarla en nombre de mi representado. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Muy bien. (1694) Yo puedo ejercer al mismo tiempo un poder de personas diferentes. O sea, supongamos, Cristian me dio un poder y luego viene Carlos y él también me otorgó un poder, ¿verdad? Entonces entendemos, yo puedo ejercer los dos mandatos. Ahora, lo que establece el artículo es, yo puedo establecer en el mismo acto los dos mandatos. Supongamos, Carlos es vendedor y Cristian es comprador. Yo puedo comparecer en representación de Carlos y de Cristian al contrato. Les pregunto. Veamos qué establece el 1694. Por favor. Dice que no se puede porque ahí habría una colisión, Malik, entonces no podría ejercer los dos mismos como comprador y como vendedor, no se podría ejercer. Depende. Veamos lo que establece el artículo. Fíjense, por favor, Carlos. Veamos el 1694. No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos. Tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes sin autorización de los mandantes. Fíjense pues, aquí la ley establece dos cosas. Primero establece una regla general. No se puede ejercer mandato de varias personas en un mismo acto. Si los intereses de estos están contrapuestos. Si no hay contraposición de intereses, entonces yo sí podría hacerlo. ¿Estamos bien? Por ejemplo, en un juicio yo no podría representar a dos personas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí es un juicio, ¿verdad, jóvenes? Las personas están peleando en el juzgado. Entonces ahí sí hay contraposición de intereses. No puedo representar a dos personas en ese acto. Y luego la ley establece. Una consulta, aprovechando el ejemplo. Como en este ejemplo, usted hacía mención que uno hacía la figura de comprador, el otro del vendedor, y obviamente su merced estaba en la mediación. Ahora, ahí tendrían que estar los tres de acuerdo para que se pueda hacer esa celebración de actos. Caso contrario, si uno entrara en contraposición, cualquiera de estas tres figuras, obviamente ya no se podría. Si hay contraposición, aunque yo esté autorizado, no se puede, porque aplicaría la primera regla. Ahora, listo, en el segundo párrafo establece, tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes, sin autorización de los mandantes. O sea, en el ejemplo que yo les ponía, yo soy mandatario de Cristian y de Carlos. Cristian va a ser el vendedor y Carlos va a ser el comprador. Si en los respectivos mandatos ellos me autorizaron para que yo pudiera comparecer en un mismo mandato con las dos calidades, puedo hacerlo. Si no me autorizaron, no puedo. ¿Estamos bien? Esta autorización tendría que constar en ambos mandatos, jóvenes, porque ustedes se dan cuenta, el artículo establece, tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes, sin autorización de los, plural, de los mandantes. O sea, ambos me tienen que autorizar. Si yo tengo la autorización solo de uno, no puedo comparecer tampoco. Ahora, jóvenes, ¿quién debe calificar todo eso al momento de hacer el contrato? ¿Quién es el encargado de calificarlo? ¿Será que son las partes contratantes o quién será el encargado de...? El notario. El notario, definitivamente. Entonces, jóvenes, ustedes como notarios van a ser los encargados de calificar el mandato y de calificar de que ese mandato le otorgue facultades suficientes, ¿verdad?, al mandatario para poder realizar dichos actos. Entonces, todo esto lo debe verificar el notario, ¿verdad? Como consecuencia, jóvenes, cada vez que ustedes les presenten un mandato, lo tienen que leer completito. Lo tienen que leer completito y estudiarlo para ver
si realmente el mandatario tiene o no facultades para ello. Porque se recuerdan ustedes en el artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. Se los voy a leer. Los voy a poner acá, 29, numeral 5 del Código de Notariado. Entonces, el 29, numeral 5 establece, los instrumentos públicos contendrán 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y pongan atención a la última parte. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. O sea, el notario, jóvenes, tiene que manifestar en el contrato de que ese mandato o cualquier representación que estén ejerciendo, por aquí estamos hablando específicamente del mandato, que ese mandato sí otorga facultades suficientes al mandatario para el acto o contrato, de conformidad con la ley, porque el notario es conocedor de la ley, y también conforme al juicio del notario. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, ustedes como notarios van a ser los encargados de calificar el mandato, ¿verdad?, que se esté ejerciendo y que éste tenga facultades para hacerlo, y lo tienen que hacer constar en el contrato. ¿Estamos bien? En el 1695, jóvenes, tenemos el caso del marido y la mujer. Cuando dos personas están casados o están casados, establece la ley. Establece que el marido no puede otorgar mandatos sin consentimiento de su mujer, ni ella puede otorgar mandatos sin el consentimiento del marido cuando se trate de bienes que forman parte del patrimonio conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Yo me casé, yo me casé por comunidad de gananciales, ya estando yo casado, compro una casa con mi dinero. Esa casa está a nombre mío nada más, no está a nombre de mi esposa. Pero esa casa es ganancial, ¿verdad? Porque yo la compré con el dinero de mi trabajo después de haberme casado. Entonces forma parte de los gananciales. ¿Estamos bien? Entonces yo no puedo otorgar un mandato que tenga que ver con esa casa, por ejemplo, un mandato para vender esa casa. Yo no lo puedo otorgar sin el consentimiento de mi esposa. Si el bien estuviera a nombre de ella, entonces mi esposa tampoco podría otorgar un mandato respecto a ese bien sin el consentimiento mío. ¿Estamos bien? Ninguno de los dos cónyuges. ¿Por qué? Porque ese bien, aunque esté a nombre solo de uno de ellos, forma parte del patrimonio conyugal. Esto lo tenemos en el artículo 1695. Por favor, Ricardo. 1695. 1695 dice, el marido no puede, sin el consentimiento expreso de la mujer, ni ésta sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. ¿Estamos bien? Entonces, de los relativos a los bienes comunes o para los que resulten obligaciones para ambos. Las personas jurídicas, Jorge, digamos una sociedad, ¿puede otorgar mandato? Sí, pero va a tener que otorgar el mandato como la persona la sociedad es una persona abstracta, ¿verdad, jóvenes? Para poder otorgar el mandato lo tiene que hacer por medio de sus representantes legales. Entonces, por ejemplo, si el administrador único está facultado para otorgar un mandato, lo puede otorgar. Y si no está facultado, pues entonces le puede dar una facultad la asamblea y luego ya puede otorgar el mandato, ¿verdad? Esto lo tenemos en el 1696. Por las personas jurídicas confieren poder las personas individuales que las representen, perdón, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. ¿Estamos bien? O sea, no nos podemos
otorgar facultades más allá de los propios negocios de la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quién otorga el mandato en representación de la sociedad? Pues las personas individuales que la representen, ya sea un administrador único o sea un gerente, ¿verdad? Según sea el caso. Ahora, este caso, jóvenes, era el caso en el que una persona jurídica le va a dar poder a una persona individual. Pero ahora, caso contrario, ¿se le puede otorgar poder a una persona jurídica? ¿Verdad? Sí se puede. Por ejemplo, si hay una inmobiliaria, una empresa que se dedica a arrendar bienes inmuebles, y yo le quiero dar ese bien a la inmobiliaria para que ellos lo arrenden en mi nombre, entonces yo le puedo otorgar un mandato a dicha inmobiliaria. ¿Estamos bien? Siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 1697. Se los voy a leer yo. Para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones a que el poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquellas, o que, de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos, estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo otorgar un mandato a una empresa, a una sociedad, por ejemplo, a una persona jurídica. Sí puedo, pero el mandato que van a ejercer tiene que estar dentro del giro normal de la sociedad. ¿Qué era lo que les decía? En el ejemplo era una inmobiliaria, ellos se dedican a arrendar bienes. Entonces yo sí le puedo otorgar un poder a esta sociedad para que ellos arrenden el bien en nombre mío. ¿Por qué? Porque ese es el giro normal de la sociedad. ¿Estamos bien? Estamos bien. En el 1698 tenemos quienes no pueden ejercer el mandato, ¿verdad? A estas personas no se les puede otorgar mandato. Básicamente establece primero a los fallidos. ¿Quién es un fallido, jóvenes? ¿A quién se le denomina fallido? ¿Se recuerdan? Los fallidos son aquellas personas que son declaradas en quiebra, ¿verdad? Una persona declarada en quiebra igual a fallido, así se les llama en la doctrina. Entonces, miren, los fallidos no pueden ejercer mandato hasta que hayan sido rehabilitados. Pero al ser rehabilitados, pues ya no son fallidos, ¿verdad, jóvenes? También establece que las personas que sean sentenciadas por un delito mientras no hayan cumplido su condena, tampoco pueden ejercer mandatos. Y hay otros casos en que la ley lo prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el 1698. No puede ejercer mandato el fallido mientras no se rehabilite. El sentenciado por cualquier delito mientras no haya purgado la condena o haya sido rehabilitado. Y en casos especiales, las personas a quienes la ley lo prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento. ¿Estamos bien? ¿Algún otro caso en que la ley prohíba que una persona en determinado caso acepte un mandato? Bien. El mandato, jóvenes, es esencialmente revocable. ¿Qué quiere decir revocable? Que la misma persona que constituyó el mandato también lo puede dejar sin efecto. ¿Cómo vamos a hacer para revocar un mandato? ¿Se acuerdan? Platicábamos hace un ratito. Por medio de una revocación del mandato. Vamos a otorgar un instrumento por medio del cual nosotros manifestábamos que por medio de escritura pública número tal, constituimos un mandato a favor de tal persona y que ese mandato se encuentre inscrito en el registro de poderes del organismo judicial bajo el número tal. Ese es un registro electrónico, ¿verdad, jóvenes? Y luego en la segunda cláusula vamos a decir de que es nuestra voluntad revocar dicho mandato y que por lo tanto lo dejamos sin efecto. Esto lo tenemos que inscribir también en el registro de poderes para que pueda tener validez. ¿Estamos bien? Ahí tengo una duda. ¿Dónde está el registro de poderes? En el Archivo General de Protocolos. Gracias, Eric.
en el edificio El Jade, ahí en la 7ª Avenida, casi enfrente del IX de la zona 9. Ahí van a encontrar ustedes el registro de poderes del organismo judicial. Tanto los poderes generales, o sea, los poderes, digamos, que no son judiciales, y los judiciales deben inscribirse en dicho registro. ¿Va? Todos los poderes se inscriben ahí. Interesante de este registro, jóvenes, es de que normalmente en todos los registros públicos ustedes tienen que presentar un duplicado. Entonces, por ejemplo, si van a inscribir una compraventa en el registro de la propiedad, tienen que presentar duplicado. Si van a inscribir, por ejemplo, una sociedad en el registro mercantil, tienen que presentar duplicado. En el caso de del registro de poderes, aquí no se presenta duplicado porque es un registro electrónico, ¿verdad? Entonces acá es una excepción, acá no presentamos duplicado. ¿Sí, Carlos? Gracias, Lick. Solo me surgía la duda, digamos, en el caso que dice que no puede ejercer el mandato alguien sentenciado. Y al estar sentenciado, ¿puede vender una propiedad o no? Mire, de que puede, puede. De hecho, muchos lo hacen, ¿verdad? Yo no lo haría, ¿verdad? Yo no lo haría porque cuando una persona está condenada, yo considero que son suspendidos sus derechos civiles. Eso es lo que yo entendía, cabalmente. Por eso era la pregunta. Sí, yo no lo haría, ¿verdad? Pero más sin embargo, hay muchas personas que sí lo hacen. Incluso llevan las hojas de protocolo al preventivo, a la granja penal donde esté la persona y hacen el contrato, ¿verdad? Ahora, yo en lo personal no lo haría, ¿verdad? Yo no lo haría porque entendemos que cuando la persona se encuentra purgando una condena, están suspendidos sus derechos civiles, ¿verdad? Pero más sin embargo, yo conozco personas que lo han hecho y se los han inscrito en el registro de la propiedad y todo. El problema sería cuando venga alguien y se oponga, ¿verdad? Ahí surgiría el problema. O sea, mientras no haya oposición, pues se va a poder inscribir, pero yo no recomendaría hacerlo. O sea, yo no lo haría, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que les decía del mandato revocable, en el 1699, por favor, Cristian. Lick, no lo tengo acá a la mano, disculpe. Cristian Orantes. ¿Lo leo, Lick? Claro, Ok, Lick, Carvalho, sí, sí. léalo. 1699. 99. El mandato es esencialmente revocable, aun cuando se haya conferido con plazo o para asuntos determinados, pero si hubiere sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se modifique el apoderado. Se notifique al apoderado. Ah, sí, perdón. Fíjense, pues, el mandato es revocable, aunque lo hayamos conferido con plazo o para un asunto determinado. ¿Se recuerdan el ejemplo que les puse hace un rato, que habíamos conferido un mandato para 5 meses y a los 3 meses lo revocamos antes de que venciera el plazo, ¿verdad? Igual, si fue otorgado para un asunto determinado y ese asunto aún no se ha realizado, también lo puedo revocar, ¿verdad? Eso sí, establece la ley que si el mandato fue aceptado por el mandatario, entonces va a surtir efecto la revocación hasta que le notifiquemos a este. ¿Estamos bien? Si no le notificamos, no va a surtir efecto la revocación. Miren, el mandato es esencialmente revocable, aun cuando sea conferido con plazo o para asunto determinado. Pero, si hubiera sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. ¿Estamos bien? Tenemos que notificar al apoderado para poder llevar a cabo la revocación del mandato, para que surta efecto la revocación del mandato. Bien. Podemos, jóvenes, otorgar un mandato en el extranjero. Sí se puede, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer ya sea con un notario extranjero. Por ejemplo, nosotros estamos en Estados Unidos, podemos otorgar mandato contratando a un notario gringo. Él realiza el mandato y luego, cumpliendo todos los pasos de ley, lo inscribimos aquí en Guatemala. O la otra opción que tenemos es de que un notario guatemalteco puede viajar al extranjero, o puede ser que él vive en el extranjero. Se otorga el mandato, en este caso no serían necesarios los pasos de ley, sino que solo hay que protocolizarlo
y luego ya vamos a proceder a inscribir. ¿Estamos bien? Esto, jóvenes, lo tenemos en la ley del organismo judicial. Solo permítanme porque esta la tengo acá en mi... Aquí está. Bien. Primero, veamos el 1700. Artículo 1700. Por favor, Clarice. Es válido el poder otorgado en el extranjero con sujeción a las formalidades externas prescritas por las leyes del lugar en que se otorga. Pero si para el acto o contrato objeto del poder, la ley de Guatemala exige facultad especial, debe sujetarse a lo dispuesto en esta. Bien, entonces fíjense pues, jóvenes. ¿Es válido un mandato otorgado en el extranjero? Sí es válido y se va a realizar de acuerdo a las formalidades de aquel país. Por ejemplo, en Estados Unidos, los notarios no es como aquí en Guatemala, que se tienen que graduar de la universidad, ¿va, jóvenes? Sino que en Estados Unidos los notarios, ellos sacan un curso de 15 días y con ese cursito de 15 días luego se examinan, aprueban el examen y ya los facultan para ser notarios, ¿verdad? Notarios públicos. Pero el notario público en Estados Unidos básicamente lo que hace es autenticar firmas. Entonces, ¿es válido un mandato ejercido, realizado de esa forma aquí en Guatemala? Sí es válido. Ahora, si el mandato se va a sujetar a alguna formalidad especial, tenemos que cumplir esa formalidad especial que exige la ley de Guatemala. Por eso es que cuando nosotros se va a constituir un mandato con un notario gringo, por ejemplo, normalmente lo que hacemos es que nosotros redactamos y se lo mandamos, ¿verdad? Porque ellos no reúnen las mismas formalidades que se reúnen aquí en Guatemala. Entonces, regularmente nosotros redactamos el mandato, ya solo lo mandamos para que el notario gringo lo autorice, ¿verdad? Lo legalice sería lo correcto. Pero, de forma general, jóvenes, es válido. Ahora, cuando se trata de documentos provenientes del extranjero, si me permiten, yo les voy a compartir ahorita la pantalla. Pero no me parece lo que me tenía que parecer. ¿Logran ver ya la pantalla, jóvenes? Entonces, fíjense, pues, acá tenemos los documentos provenientes del extranjero. Estas son normas de carácter general que establece la ley del organismo judicial para todos los documentos que provienen del extranjero, incluyendo los mandatos. Entonces, fíjense, pues, en el artículo 37 de la ley del organismo judicial, para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Para que los documentos provenientes del extranjero surtan efecto en Guatemala, es necesario cumplir con los pases de ley, que también se le conoce como apostilla o apostillado, ¿verdad? Que básicamente los pases de ley, jóvenes, son una cadena de auténticas que deben de cumplir los documentos previamente a surtir efectos en la República de Guatemala. Entonces, por ejemplo, si yo voy a traer un documento de Estados Unidos, normalmente lo autoriza un notario en Estados Unidos. Esa firma del notario la tiene que autenticar el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Luego pasa a la embajada guatemalteca en los Estados Unidos o al consulado, según sea el caso donde estemos. Y del consulado ya el documento viene a Guatemala. Ya estando este documento a Guatemala, si está en inglés, por ejemplo, si viene en Estados Unidos, siempre va a traer documentos en inglés, porque aunque hagamos el mandato en español, los pases de ley van a venir en inglés. Entonces hay que traducirlos. Se realiza la traducción y luego los tiene que autenticar también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y luego los vamos a protocolizar. Y ya protocolizados, entonces ya podemos inscribir y ejercer el mandato.
¿Estamos bien? Vamos Sí, con el siguiente artículo. Protocolización. Además, este es en el 38 de la Ley de Organismo Judicial. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procede a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor. Ahora entendemos papel bond, ¿verdad, jóvenes? Dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? El documento a que esté afecto, ya sea el contrato o cualquier documento, o el mandato, perdón, cualquier otro documento que vayamos a inscribir, se deben de pagar los impuestos en el documento original. ¿Estamos bien? Y eso lo tiene que hacer constar el notario en la protocolización. Si no lo tenemos que inscribir, jóvenes, o si no es un mandato, entonces tenemos la opción de poder protocolizarlo o no. Miren, en 39. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales aún después de fenecido, salvo que a juicio de autoridad correspondiente haya sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente que se trate y dejará copia certificada en autos. O sea, si nosotros no tenemos la obligación de protocolizar el documento que viene del extranjero y aún así lo protocolizamos, no vamos a poder sacar los documentos de la protocolización, ¿verdad? A menos de que sea con orden judicial. ¿Estamos bien? Cuando ustedes como notarios protocolicen documentos del extranjero, van a tener que dar un aviso al Archivo General de Protocolos en un plazo de 10 días. Miren, artículo 40. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial debe contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Entonces, básicamente, jóvenes, ustedes tienen que llevar a cabo un aviso cada vez que protocolicen un documento proveniente del extranjero. Para esto tienen 10 días hábiles y si no les van a imponer una multa de 25 quetzales. Esto aparte de la obligación de presentar el testimonio especial y de la obligación de inscribir el documento en los registros respectivos. Y el otro artículo que nos puede interesar acá, jóvenes, es el artículo 43, que es la actuación notarial en el extranjero. ¿Podemos los notarios actuar en otro país? Sí, siempre y cuando vayan a surtir efecto aquí en Guatemala, ¿verdad? Dichos actos o contratos. Eso lo tenemos en el artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, o sea, papel bond, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala.
La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si hay algún funcionario diplomático o consular de Guatemala que sea notario, él puede hacer constar actos o contratos en el extranjero. De igual forma, los notarios que no sean funcionarios diplomáticos o consulares también lo pueden realizar. Ya sea que vivan en el extranjero o que viajen al extranjero a hacerlo. Me acuerdo, yo hace como 4 años viajé a Ohio porque necesitábamos hacer una licitación y yo necesitaba traer documentos autenticados en Estados Unidos, documentos de la empresa que nos iba a vender el puente. Entonces yo me vi en la necesidad de viajar a Ohio y legalizar allá todos los documentos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces sí se puede hacer. Eso sí, jóvenes, los documentos autorizados se van a hacer en papel bond, no podemos sacar el protocolo de la República de Guatemala y sus efectos legales van a surtir hasta que sea protocolizado el documento. O sea, si yo realizo un poder en el extranjero, yo tengo que venir aquí a Guatemala y protocolizarlo. Luego de protocolizado ya lo puedo inscribir en el registro respectivo. Pero todo quedaría en hojas de papel bond, ¿verdad? Solo que quedaría protocolizado. Todo el contrato va a quedar en papel bond, ¿verdad? Ya solo la protocolización, esa sí ya la haríamos en papel protocolo. En papel protocolo. Gracias, Alex. Muy bien. Entonces, digamos, esos son los artículos que más nos interesan sobre la actuación notarial en el extranjero. Vamos a ver artículos 1701 y 1702, jóvenes, y lo vamos a dejar acá porque ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, 1701. El poder que se da a 2 o más personas será ejercitado conjuntamente si el mandante no expresó que se ejercite por separado. O sea, aquí es el caso, yo soy el mandante y yo le otorgo en un mismo contrato, en un mismo documento, le otorgo un mandato a Cristian y a Clarice. Si yo no especifico qué actividades tiene que realizar cada uno de ellos, el mandato se tiene que ejercer de forma conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristian no puede actuar sin Clarice, ni Clarice puede actuar sin Cristian. Tienen que estar los dos para ejercer el mandato. Ahora, si yo les asigné funciones específicas a cada uno, entonces cada quien tiene que cumplir las funciones asignadas. Y en el 1702 tenemos la sustitución del mandato. ¿Qué es la sustitución del mandato, jóvenes? Es cuando el mandatario le transmite la calidad de mandatario a otra persona. O sea, yo soy mandatario de Omar y ahora yo le transmito esa calidad que tengo yo de mandatario a Cristian. Entonces, ¿quién va a ser ahora el mandatario? Ya no voy a ser yo, ahora va a ser Cristian en sustitución del mandatario original. Ahora, esto yo solo lo puedo hacer si tengo autorización expresa por parte del mandante. Si a mí el mandante no me autorizó para sustituir el mandato, no puedo sustituir. Esto lo tenemos en el 1702. El mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga, no autoriza al mandatario para dar facultades que no comprendidas en el mandato, ni más amplias de las que les fueron conferidas. O sea, pero me tengo que estar autorizado para ello y yo no puedo otorgar más facultades que las facultades que me otorgaron a mí. No me puedo exceder de esas facultades. ¿Quedó claro, jóvenes? Si el mandatario se excede de las facultades, lo actuado es nulo. Eso lo tenemos en el 1703. Es nulo lo que el apoderado haga excediéndose de los límites del mandato o sin contener las facultades necesarias. Y en el 1704, ya para terminar, jóvenes, el testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación deben presentarse al registro de poderes. Lo que les decía, ¿verdad? Yo inscribo el mandato y si lo voy a revocar, ese documento de revocación también debo inscribirlo en el registro de poderes del organismo judicial. Muy bien, jóvenes.
Nos queda pendiente obligaciones del mandatario, obligaciones del mandante y todo lo relativo a la terminación del mandato y al plazo legal del mandato. Ah, y también los mandatos judiciales que los vamos a ver en la ley de organismo judicial. Ya al terminar de ver estos 4 temas que nos hacen falta, vamos a entrar ya directo a la redacción de los instrumentos necesarios. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lick, estamos bien, estamos claros. Perfecto. Entonces, si no hay alguna duda, jóvenes, lo vamos a dejar el día de hoy por acá y los veo dentro de 8 días a la misma hora, en este mismo canal. Ricardo, ahorita vemos lo de la corrección de su nota. La nota Pues, de... feliz tarde. ¿Perdón? Feliz tarde. amigos. Feliz tarde. Gracias, Lick, muy amable. Feliz tarde. Buen provecho. Se me cuida mucho. Feliz tarde. Feliz tarde. Buen provecho a todos. Igualmente.